Después de haber visto la compasión de Jesús y después de haber visto el humor de Jesús, hoy nos toca hablar acerca de la ira de Jesús. Como que estábamos muy encaramelados con el tema, ¿verdad? ¡Ay, qué Jesús tenemos! Un Jesús de humor, hilarante. ¿Recuerdan del camello, el ojo de la aguja? La hilaridad de Jesús, la forma como se burlaba de los fariseos. Todo el mundo se reía allí. Si nosotros hubiésemos estado allí, también hubiésemos gozado con Jesús. ¿Cuántos hubiesen estado del lado de Jesús o del lado de los fariseos? ¿Cuántos hubiesen estado del lado de Jesús? Levanten la mano. Claro, todo porque somos cristianos y estamos aquí, maña afuera, ¿verdad? ¿Hay aquí algún fariseo? ¿Confeso? No, aquí no hay fariseo. Aquí hay cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Cuando entramos entonces al tema de la ira de Dios y al tema de la ira de Jesús y cómo podemos asociar esto con su inteligencia emocional, ese es el punto. Porque cuando vemos una persona iracunda, decimos que le falta inteligencia emocional. Ahora, ¿era Jesús iracundo? No. ¿Tenía Jesús ira? Sí. ¿Es la ira un sentimiento o una emoción inherente en el ser humano? Sí. ¿Es la ira un atributo divino? Sí. Entonces la inteligencia emocional de Dios, por así decirlo, esto es delicado. Realmente no nos gusta mucho como colocar a Dios en una especie de tubo de ensayo y comenzar a analizar desde el punto de vista psicológico a Dios. Se ha hecho. Pero Él pasa la prueba, no hay miedo. O mirar o observar la personalidad de Jesús desde el punto de vista psicológico, hay cierta temeridad. Pero bíblicamente nos arriesgamos. Y eso es lo que estamos viendo. Sí, el Dios de la Biblia es un Dios emocionalmente hablando estable. Es un Dios feliz. La sonrisa de Dios. Jehová es la oración sacerdotal del Antiguo Testamento. Te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. La traducción literal es te sonría. Jehová te sonría. Y Pablo, entendiendo esto, entonces en su carta escribió lo siguiente: el Dios nuestro es el Dios del sí y el amén. Es decir, que es un Dios positivo. Su Hijo amado, el Hijo eterno, el encarnado, el humanado, el Emmanuel, también debía mostrar esa estabilidad emocional en su ministerio terrenal. En tal virtud, la aplicación práctica inmediata es la siguiente: todo verdadero cristiano también debe mostrar precisamente esa estabilidad emocional y esa inteligencia emocional. De ahí la dicotomía o la incongruencia entre un cristiano nacido de nuevo y su conducta o su carácter carente de salud, llamémosle mental. No me gusta usar ese término, pero ese es el término que la gente entiende. Debería ser salud emocional más que mental. El concepto mental ya podríamos trabajarlo, ¿verdad? Es un concepto infundado, carente de fundamento. Pero bien, entonces alguien dirá: pastor, pero se me está equivocando, porque yo soy cristiano y estoy medicado. Pastor, soy cristiano y estoy yendo a un psiquiatra. Pastor, soy cristiano y estoy yendo a un psicólogo. Bueno, vamos a analizar brevemente eso. ¿Podrá pasar? ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Usted viene golpeado del mundo. Golpeado del mundo. Golpeado. Divorcio probablemente. Situaciones económicas. Conductas extrañas internamente. Abuso probablemente. Y usted también ha abusado. Pecados recurrentes. Chisme, murmuración, violencia, injusticia, soberbia, avaricia, inmundicia, idolatría, brujería. ¿Ve usted?
Y la lista es más larga. Ante esa situación, la psiquis, la mente, el cerebro, vámonos a la parte orgánica, se afecta. Necesita una terapia, necesita conversar, necesita hablar, ¿cierto? Pero llega un punto que dice, no, es que ya su cerebro fue afectado, su sistema nervioso fue afectado, ahora hay que medicarlo. ¿Ya? Y entonces le dicen, pero vaya a una iglesia, hombre, vaya a una iglesia, congréguese, que a lo mejor le puede hacer bien. Y usted aceptó la invitación y vino a la iglesia. Y ahora se puede encontrar con el predicador que le dice, no, usted si es cristiano. No, si es cristiano desde niño, en un hogar estable, ha seguido los lineamientos, usted va a ver que usted no va a necesitar, no hubiese necesitado ni psicólogo, ni psiquiatra, ni de nada de eso. Niños que se crían en un hogar bendecido, estable, que no están afectados por nada, ese es el cielo aquí en la tierra. Que van a tener dificultades, también van a tener dificultades si se desvían, porque van a estar luchando, por así decirlo, con su pecaminosidad. Ahora bien, en el sentido ideal, que es lo que estamos trabajando, un cristiano que se parece a Cristo, que imita a Cristo, debe de ser como Cristo. Y el Cristo que estamos viendo no es el Cristo de los jesuitas, no es el Cristo de los papistas, ni aún el Cristo de algunos evangélicos. Es el Cristo de la Biblia. Es el Cristo de los evangelios. Entonces estamos abriendo la Biblia, estamos abriendo los evangelios para conocer sin prejuicio al Jesús de la Biblia. No nos vamos a hacer una imagen fruto de la imagen que el hombre ha dibujado. Nos vamos a hacer una imagen bíblica, si alguna imagen vamos a tener, o si algún cuadro vamos a tener. Pablo lo dijo, si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ahora ya no lo conocemos así. Es decir, que la imagen de Cristo que vamos a tener es la imagen de la Biblia. Y dentro de la Biblia está Apocalipsis, en tal virtud. Entonces, incluimos el carácter de Cristo, su personalidad, incluimos Apocalipsis en todo esto. El Cristo glorificado. ¿Saben que Cristo es presentado como oveja, pero también es presentado como león? ¿Y cómo es esto? Oveja y león, el cordero inmolado, pero el león de la tribu de Judá. No se me confunda con Jesús. No se me lleve engaño, ni me le tenga pena. Ay, mi Jesucito, no le tenga pena, que Él no es digno de pena. Ay, mi Diosito, tampoco Diosito es digno de pena. Téngase pena usted. Porque Jesús sí está alegre. Ahora mismo Él está triunfante, victorioso y glorioso. Y todos los seres angelicales y los espíritus, según muestra el libro de Apocalipsis, lo que le están dando es gloria, honra y alabanza por siempre. Y el Dios de la Biblia, aunque no lo podamos entender en su justa dimensión, es un Dios victorioso, un Dios triunfante. Entremos a nuestro tema, las inteligencias de Jesús. La ira, el enojo, la venganza, se han dicho ya, son emociones que se asocian como negativas. Pero no necesariamente es así. ¿Por qué? La Biblia dice en Romanos, dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Ve usted? Aquí está el concepto venganza. Sí, pastor, me habían enseñado desde niñito que la venganza era mala. Dice, la venganza es mala, mata el alma y envenena. Y en un sentido humano sí, la venganza no es correcta. Por eso es que el texto dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero el problema no está en la venganza, el problema está en quién la aplica. En este caso tú no puedes aplicar la venganza. Aunque a veces hay ciertas formas, sí, también, de uno dar vengarse un poco. ¿No? Pero tenga cuidado con eso, no abuse. A veces yo me vengo de mi mujer. ¿Y cómo? Cuando ella me hace algo malo, yo le hago algo bueno. ¿Le gustó? Qué venganza esa, ¿verdad? Le hacen algo malo, hágale algo bueno. No sea vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Dice, agua de fuego amontonará sobre su cabeza.
Claro, no es para que, como dice una versión, mire usted que esto es tan complicado, que hay una versión dice, para que se muera de vergüenza. No, y sabe que es un chiste, ¿verdad? Que he hecho. Para que se muera de vergüenza. Es decir, que la actitud es que, para que sufra, no es bíblica. Me voy a vengar, pero para que sufra. Pero mire esa versión de la Biblia, como dice, para que se le estruje la cara de vergüenza. Sin embargo, la idea original, extraída del libro de Proverbios, dice, ascua de fuego, ascua de fuego. Oye, el ascua, de que tú miras ascua, ascua de fuego, y fuego, dice, eso es puro fuego. No, no, un ascua es una bolsa de fuego caliente para que el que tenía un resfriado o tenía una situación de malestar le pusieran ascua de fuego, ¿dónde? Sobre su cabeza. Pero la interpretación de esa versión dice, para que le duela. Pero bien, si te vas a vengar, que sea con cosa buena, pero no tenga la intención de decir, ¿tú ves? Ahí está. No, porque te estás haciendo un daño a ti mismo. Bien, volvamos al punto. El concepto venganza no es malo per se. No es malo per se. Es quien aplica la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré. Ahora bien, el deseo de venganza no es malo en ningún lugar, siempre y cuando esté sustentado por un acto de injusticia. ¿Se cometió un acto de injusticia? Sí, es legítimo. Es legítimo. Ahora, el punto es la canalización del deseo. Me explico. ¿Usted vio un acto de injusticia que se cometió de los tantos? Es más, usted lo ve hasta en las películas. Usted siente ese deseo de venganza en la película. Cuando usted ve en la película o en un reportaje o en lo que fuere, que usted quiere que el protagonista agarre una metralleta y busque al malvado, y usted en el cine hasta se aplaude. Cuando matan a los malos, todo el mundo ¡uah! Aplaude. Pero en la vida real es así. Hay videos, por ejemplo, que salen en YouTube y en Twitter, en donde, oye, ¿cómo le ponen? Un final feliz. ¿Ustedes lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? No lo han visto. Un final feliz. ¿Quiere que les cuente lo que es el final feliz? Te lo cuento. Es el atracador que va a atracar y se encuentra con una, como le decimos en República Dominicana, una mayimba que está altillada. Él creyó que iba a jugar con su dama y que se le iba a comer. Y a veces son 3 y 4 que presenta Twitter o presenta YouTube. Y van a atracarle y de repente esa mujer agarra esa pistola que tiene en la vida real, y comienza y mata a 3 de ellos. A eso le llaman un final feliz. ¿O no han visto ustedes casos también en donde le iban a quitar el carro y entonces la persona es más habilidosa, toma el carro y con el mismo carro atesta contra la pared a aquel que le iba a robar? Entonces se le llama a eso un final feliz. ¿Saben que no es feliz? Nunca debió pasar. Nunca debió haber el intento de matar. Pero, ¿qué hacemos nosotros? La gran pregunta, sea justo y sea honesto. ¿Qué usted siente en ese momento? Yo le voy a decir la verdad. Me siento como bien. Mi alma por dentro se siente bien de que le dieran su tablazo. No, wow. Pero después viene el sentido cristiano, dice, ay Dios, ten compasión y perdóname a mí por este sentimiento. Usted sabe lo triste es que un ladrón vaya y haya que amputarle un brazo porque le hirió, o le quitó todo el dinero que usted se ganó en un mes, o la forma como le humilló. Entonces usted dice, qué bueno, en un sentido. El deseo de venganza. ¿Es malo? No es malo per se. Ahora, si a usted lo atracan, si a usted le hacen algo malo y usted dice, usted tiene el deseo de venganza, es legítimo. Primero, indignación, ira y deseo de venganza. Son 3 pasos. Todo eso es legítimo. Ahora usted dice, yo voy a buscar a ese desgraciado, a ese malnacido, lo voy a buscar. No, está prohibido. Usted lo que tiene es que curarse. ¿Que tiene que ir a la policía? Sí. Ahora, la policía lo atrapó y usted lo vio y ese
y usted dice, yo te perdono. No, 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 tranquila, perdónela en su corazón, pero tiene que pagar por sus hechos. Aquí se cometió una imprudencia recientemente en el país. Y fue cuando mataron vilmente al ministro de Medio Ambiente. La familia católica papista, de esa católica que va a Brasil, de esa católica a rajatabla, inmediatamente dice, lo perdonamos, espérese, aguántese, que el mundo no entiende eso. No entiende eso. ¿Cómo que lo perdonan? Sí, una cosa es que dentro de usted diga, perdone, no, ese no es el punto. El punto suyo es justicia. Justicia. Usted trabaje con su perdón por dentro, que eso no es tan sencillo. ¿Qué es lo que interpreta la gente? Usted es un indolente. Esa familia es indolente, piensa el pueblo. ¿Por qué? Porque no es perdón, es justicia. ¿Usted me sigue todavía aquí? Parece que no lo amaban. Parece que esa mujer no lo amaba. Que dice, yo lo perdono, pero ¿cómo usted puede perdonar a alguien que mató tan vilmente? Así tan rápidamente. No lo ha procesado en nuestra familia, pero fue un perro que mató. Fue cualquier cosa. No, fue un hombre productivo para la nación. No, justicia, aunque no abelgamos nada en el corazón, pero tiene que hacerse justicia. Lo que a ese individuo le corresponde desde el punto de vista de Dios es pena de muerte. Y ya salimos del caso, infragante delito, pena de muerte y se acabó. Pero esa pena de muerte no la puede aplicar el hijo, ni la esposa, ni el tío, ni el sobrino. Tiene que aplicar el sistema de justicia. ¿Usted me está siguiendo aquí? De eso es que se trata. El deseo de venganza se canaliza. El Salmo 7 dice que Dios es justo, está irado contra el impío todos los días. Y dice la Biblia en los evangelios, mirando alrededor se enojó, mirándolos alrededor con enojo. Jesús se enojó, ese mismo que le han presentado en el cuadro que se ve tan bonito, como que no se enoja con nadie. Se enojó con María, se enojó con sus discípulos. ¿Y qué? ¿Era un enojado siempre? No, pero él se enojaba ante los actos de injusticia. Estas tres figuras mencionadas no solamente son figuras que se trabajan en un proceso legal, son también emociones humanas que vemos en nuestro trajín diario. Ahora bien, debe tenerse mucho cuidado con ignorar sus definiciones bíblicas y jurídicas. ¿Por qué? Porque esto lleva en consecuencia a dar aplicaciones inadecuadas. Imagínense un fiscal que no sepa manejar el concepto venganza, o el concepto ira, o el concepto indignación. No va a aplicar correctamente estos términos. O cuando no se sabe hacer la demarcación entre lo que es propiamente jurídico y lo que es propiamente personal. ¿Cuánta ignorancia hay en todo esto? Incluso nuestra paz emocional depende significativamente de la debida demarcación de estas cosas. ¿Cómo así? Claro, porque si usted, por ejemplo, cree que es malo indignarse, usted va a tener una situación compleja, interna, de conciencia. Si usted cree que es malo airarse, también va a tener una situación. Si cree que es malo el deseo de venganza, también. Ahora, si usted logra demarcar qué es lo que le corresponde a usted y qué es lo que no le corresponde a usted, usted va mejor. Porque usted dice, este sentimiento que tengo es correcto y debe permanecer porque es inherente a mí. Ahora, esta decisión de yo procurar la venganza, la retaliación, no es de Dios, no corresponde conforme al espíritu, del fruto del espíritu precisamente que debe de haber en un creyente. ¿Me estoy dando a entender? ¿Ustedes me están siguiendo? Se puede concluir lo siguiente: ira, enojo y deseo de venganza son inherencias humanas saludables. ¿Y a razón de qué? De llevar la imagen de Dios.
¿Por qué tú te airas? Porque lleva la imagen de Dios. ¿Por qué tiene deseo de venganza? Porque lleva la imagen de Dios. Esa es la razón. ¿Cómo va a ser? Pues yo pensaba que eso era del diablo. No, eso no es del diablo. Es como tú manejas eso. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. ¿Ves? ¿Te va a decir algo el Espíritu Santo que es contraproducente? Airaos, pero no pequéis. Y no se me apresure, porque yo puse un imperativo. Vamos a estudiar un poquito más profundamente ese aspecto. Pero ¿qué sigue diciendo? Airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Entonces, ¿dónde se mete el diablo? Oiga, qué fino todo esto. Se mete en ese punto fino entre lo permitido y lo no permitido. Ahí se va a meter. Ahí es que usted va a necesitar el discernimiento para decirle, diablo, no, hasta aquí. De ahí recurrimos al perdón, a la gracia, al amor, a todas esas cosas bonitas. ¿Verdad? Entonces es un trabajo cognitivo de procesos espirituales y mentales dentro de nosotros. Por eso es que ser feliz parece ser simple, pero no es tan simple. Es un proceso. Ustedes están recibiendo informaciones aquí para saber cómo manejarse. Cada púlpito hace su trabajo. Cada iglesia es el resultado del púlpito. Si lo asume como bueno y válido, y si no se tiene una filosofía particular independiente de la verdad verdadera. Entonces, los que siguen los lineamientos de la palabra de Dios, desde la perspectiva de este púlpito, tienen que manejarse a la luz del discernimiento y de las verdades que cada cual aprueba bajo la guianza del Espíritu de Dios. El arte de vivir feliz, entonces, ese es el arte del discernimiento. Esto no significa vivir feliz, ser librado de sufrimientos y persecuciones y hasta de enajenaciones humanas, incluso hasta el punto de llegar a caer preso y hasta morir por evidenciar en su justo momento algunas de estas emociones o sentimientos. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que esto no es una felicidad corintellado. De que va a haber un final feliz, pero el estilo corintellado. Corintellado eran novelas que daban antes, para los que no lo saben. Muy cursi, muy romántica, y que tenía una trama y que terminaba todo bien. No, este no es el tipo de felicidad que estamos presentando aquí. Porque alguien podrá decir las inteligencias de Jesús. Y estamos viendo el humor de Jesús. Y la felicidad de Jesús. Y entonces eso quiere decir que ese Jesús, ¿verdad? No sufrió, no padeció. No. Y entonces en consecuencia es una felicidad tipo la prosperidad, la famosa teología de la prosperidad desacertada, desequilibrada. Esta serie tiene un propósito, que seamos bíblicos, que conozcamos al Jesús de la Biblia. Es por esto que cuando damos no solamente libertad a estas emociones, obediencia al imperativo. Porque no es solamente dar libertad a la ira. Hay que desatar la ira. La ira humana tiene que ser desatada. Ay, pastor, pero me han dicho todo lo contrario, que la reprima. No. La Biblia no te dice que la reprima, la Biblia te dice que la regule. Por eso los pueblos se subyugan en la esclavitud. ¿Usted cree que la emancipación de la República Dominicana no fue fruto de ira? Para coger un fusil hay que tener ira. Ante una indignación. ¿Por qué Estados Unidos se metió? Pearl Harbor. Por lo de Pearl Harbor. Es allí cuando se metieron los... Pero una cosa terrible, los japoneses. Los japoneses iban a gobernar el mundo. Sumamente inteligentes. Con unos submarinos extraordinarios, con una aviación extraordinaria, con un espíritu patriótico fuera de serie. Cuando entraron allí, mataron y eliminaron y saquearon. Eso fue terrible. Dijeron, nos metemos nosotros, con indignación. Todas esas fábricas que eran textiles cambiaron a fabricar armas.
todo el mundo se metió a fabricar armas, que rompieron un récord de fabricar, con ira, con indignación por lo que había ocurrido en ese lugar. Había que reprimir la ira, no soltarla y luego regularla. ¿Usted se imagina que Jesús hubiese reprimido su ira? Se muere de un infarto al corazón. Se muere. Él tuvo que mostrar su ira, indiscutiblemente. Y le voy a mostrar a ese Jesús bíblico. Tuvo que mostrarla. ¿Saben por qué? ¿Por qué hay tanto auge de las falsas doctrinas? Porque hay gente que ha reprimido su ira. Hay gente que me etiqueta a mí con ira. Obviamente yo no me avergüenzo de airarme. Y me airo. Y frecuentemente me airo. Me airo. Y hay que airarse contra la doctrina falsa. Contra los malos hombres. Ahora, lo que nadie puede decir es que no la regulo. La regulo. Ahora la expreso desde el púlpito. Claro que sí, con la verdad de Dios. Ojalá os mutilasen los que os perturban. Eso es ira. Ira paulina. Ojalá. Ojalá. Ah, que yo soy suave cuando estoy duro en carta. Por lo que me han informado. Me informaron lo de Cloé. Usted no se indigna ni se aira cuando su hijo llega tarde y llega borracho. Sí, le tengo pena. Usted va a ver una confusión de sentimientos entre la ira y la compasión. Jesús enojado y con compasión al mismo tiempo. Las dos cosas en Jesús. Pero usted va a tener que decidirse por una de las dos en un momento determinado. Es decir, de lo que se trata aquí es de no reprimir lo que Dios dice que no reprima. En ese sentido, cuando hay falsa doctrina, cuando hay herejía, cuando hay injusticia, cuando hay indiferencia de los que gobiernan hacia las cosas correctas que tienen que hacer, debe de haber una indignación. Y la indignación trae ira. Y la ira, deseo de venganza. ¿Qué pasó en Perú? En Perú detutanaron a un presidente con ira. ¿Por qué? Por los actos de corrupción, de indiferencia, por las ineptitudes. Y porque ese pueblo está alocado. Es un juicio que tiene. Los peruanos están bajo juicio. No saben discernir. No saben qué van a escoger. Y cogieron la izquierda malcriada. La izquierda empobrecedora y que empobrece. Y ahí viene entonces, desbordado, todo el mundo desbordado. Sí, no podía haber indiferencia en ese momento. Los pueblos se emancipan ante los actos de injusticia. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Represión, ira reprimida. Un día se va a desatar esa ira y lo que va a ocurrir, usted no ni se imagina lo que va a pasar. Entonces cuando Jesús actuó así y obró, dijo la verdad, como lo va a ver más adelante, entonces hubo una reacción de la otra parte. ¿Cuál fue? Lo metieron preso, lo encerraron y luego lo mataron. Pero él se comportó correctamente y reguló su ira porque él vino a cumplir un propósito y felizmente lo cumplió. No fue social, no fue político, fue escatológico y de salvación. Y él cumplió cuando dijo, consumado es, pagada está la deuda. Y pagó la deuda y nos emancipó del mayor de los flagelos, el pecado. Y ahora somos libres en Cristo. Jesús, en primer lugar, es nuestro mejor ejemplo de inteligencia emocional. Fue santamente feliz, santamente estable y gloriosamente inteligente. Pero murió traicionado, humillado en un madero. Su inteligencia emocional se evidenció por sus dos últimas expresiones antes de morir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y exclamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dijo, consolado es. Para que el micrófono no nos deje a mitad de camino, por favor, traten de conseguirme otro y pónganmelo por aquí, que veo que me está fallando. Gracias. ¿Qué procura esta serie? Esta serie no procura promover a un Jesús inteligente y pragmáticamente evasivo.
que huye de sus responsabilidades o que procura una paz y unidad de conveniencias humanas. Jesús mismo dijo, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y como quisiera, búsqueme un pedestal por favor y póngamelo aquí. Y como quisiera que ya estuviera encendido. Y añadió algo más. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Usted sigue aquí todavía? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Porque me han hablado muy románticamente de Jesús. ¿Y cómo es esto ahora? De que no he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a traer espada. No he venido a unir, sino a dividir, a crear una disensión. ¿Ve usted? Se genera un conflicto con la fe. Porque desde que usted se hace cristiano, aquí, todos aquí. Desde que usted se hace cristiano, ¿qué pasa? Llegó la luz. ¿Y el mundo en qué está? En tiniebla. Ya se armó el conflicto. En esos lugares perversos hay unas asquerosidades. Esa discoteca, asquerosidades, y son feísimos, pero lo embrujan con unas luces. Son luces tenues y ubicadas. Póngale reflectores de luz para que se vea toda la basura y todo el estiércol de esos lugares. Así en el aspecto moral. Cuando usted llegó con su santidad, con su humildad, con su vida, usted se parece a Cristo. Toda la maldad humana se va a ir viendo y le van a odiar a usted. Dos personas que están haciendo actos de inmoralidad en un parque a oscuras. ¿Ustedes creen que se sienten contentos si llega un reflector? Los parques iluminados, cuando hay hábitos de perversión en ellos, les rompen las luces. Eso mismo pasa. El caso de Jesús, en el sentido de no refrenar su indignación y su ira, ¿le causó qué? Le causó persecución, maltrato y le causó la muerte. Lo más sencillo hubiese sido un evangelio suave. No me meto con los fariseos, no lo ataco. No me meto con el imperio, aunque no se metió con ellos, pero le tocó su parte. Claro que sí, porque la santidad incluía mostrar la pecaminosidad del imperio romano. Todo el mundo estaba aludido con el mensaje de Jesús que dijo Juan. No te es lícito, Juan el Bautista, vivir con la mujer de tu hermano. Deja eso, mi hijo. ¿Me están siguiendo? ¿Y qué le hicieron a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, sencillamente. Le cortaron la cabeza. En otras palabras, al presentar esta serie, no estamos provocando que Iglesia Bíblica y la Gracia se enajene y no se meta con lo que está pasando en su entorno social, ni en su entorno eclesiástico, ni en las herejías a nivel mundial. No. Si lo hace, como hay movimientos de prosperidad, que todo está bien, y parece que hay una felicidad, olvídese que no todo está bien. No todo está bien. Hay problemas internos porque hay inherencias reprimidas que tienen que ser soltadas, que tienen que ser desatadas. Ay, yo estoy durmiendo más tranquilo. Sí, sigue durmiendo más tranquilo. Que un día te va a llegar por no ser lo que tú tienes que ser humano. Tienes que comportarte como Dios quiere que tú te comportes, como un ser humano. Y mucho más, Dios quiere que tú te comportes como un hijo de Él, como un cristiano. Si Jesús se airó, entonces la ira per se no es mala ni pecaminosa, sino conveniente para la salud
emocional, física y espiritual. Airaos, pero no pequéis. No es una opción, es un imperativo. Airaos y una santa regulación, pero no pequéis. Vamos a explicar un poquito esto. A ver, como tengo un auditorio tan atento, aquí ocurre un milagro. Había un micrófono ahí. ¿Qué pasó? Se fue. Wow, ni cuenta me di. Gracias. Que el auditorio está atento y eso es lo importante. Y Dios está aquí. ¿Por qué no es una opción? ¿Por qué la ira no es una opción? El contexto lo revela. Por favor, Efesios capítulo 4. Mire cómo dice, versículo 26. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni dé lugar al diablo. El que robaba, no robe más, no es una opción, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, tampoco es una opción. Airaos pero no pequéis. La ira no es una opción. No es una opción. ¿Cómo hace Pastor Bayonet? Algunos interpretan el texto de la manera siguiente. Dicen, aírate a veces. No, no es eso lo que está diciendo. Lo que te está destacando es una inherencia de tu ser, que tú no tienes opción a no airarte, la reprimes, no puedes reprimirla. Ahora, procura que la razón de la ira se pueda justificar. ¿Cómo así? Tienen que haber actos de injusticia que se cometan y luego va el proceso. Y ten cuidado, como ya se ha observado, de lo que sucede de ahí en adelante. Hay uno que está tratando de mutilar el sentido de ira, porque no es conveniente, porque la ira de Dios se descargará sobre el diablo y sobre los pecadores. La Biblia dice, yéndonos a otro aspecto, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado como nosotros en todo, pero sin pecado. Es decir, que si Él se airó, fue absolutamente sin pecado. Veamos un estudio breve teológico de la ira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué les parece? ¿Cuántos púlpitos complacientes? ¿Cuántos pastores complacientes? ¿Cuántos pastores divorciados del carácter de Dios? ¿Cuántas iglesias que reprimieron sus deseos, su inherencia de ira y en consecuencia están pagando el precio? Porque el feedback, el retorno de Dios es el endurecimiento de corazón. Están endurecidos y tienen un corazón que es un hielo puro. Hielo puro, no tiene calor ese corazón. ¿Por qué? Porque reprimieron la ira. ¿Por qué dice el texto que la ira de Dios se revela? Y dice, según el idioma original, se reveló, se está revelando, se revela y se seguirá revelando contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces esa misma ira tú tienes que tenerla. La mismita ira de Dios tú tienes que tenerla. Tú tienes que imitar la ira de Dios. Lo que pasa es que tú no puedes ejecutar la ira que le corresponde a Dios ejecutar. Ahora, ¿cómo Dios ejecuta su ira en el contexto antes mencionado? Lo entrega a pasiones vergonzosas. Eso es una manifestación de la ira de Dios. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Eso mismo que usted me escucha. Que la homosexualidad es un acto de la ira de Dios. Que el lesbianismo es un acto de la ira de Dios. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. ¿Qué hace usted, pastor, discutiendo
y teorizando con un homosexual. Deje eso al Aje, que es humanista, no es cristiano. Déjeselo al Aje. Usted no es el Aje. Usted es un profeta de Jehová. Y además lo va a ofender, porque usted le va a decir tostado de mente. Porque usted va a citarle, porque su fuente perfecta es la Biblia, no la medicina. Entonces la Biblia dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hombre con hombre, es una pasión vergonzosa. Se degradaron. ¿Usted está aquí? Entonces ese sentido de ira usted tiene que verlo cada vez que usted ve a un homosexual. ¿Cómo? Tengo que airarme, ¿sí? Indignarse primero y luego airarse. Y luego el deseo de venganza, pero no lo aplique usted. Sea cortés con todos los hombres y amable con todos los hombres. Porque vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres, pero no reprima. Está con el que está sentado en el trono, el que por derecho merece estar en el trono, el creador de todas las cosas, el Dios de la Biblia. Muy sencillo. No se complique. No se complique ni se deje engañar, ni de esos predicadores elegantes e intelectualoides que quieren teorizar con todo el mundo y discutir. No, que sean profetas. Dios lo mandó a debatir temas como la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto. Dios no te mandó a discutir ninguno de esos temas. Son temas claramente presentados. No matarás. Pero quiere destacar tus dotes, ¿verdad? Como te ha hecho un experto en discutir y tiene tantos argumentos. No, mira, este argumentico que hasta un niño de 4 años puede hablar con Carl Sagan, con Darwin. Un niño de 4 años, de 4, de 5, le va a decir: Darwin, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y se acabó. No hay que hablar más nada. No busque tú tratar de meterse en su terreno. De que desde el punto de vista médico, clínico, ¿qué es eso? Claro que tenemos para devolver. Claro que tenemos sapiencia. Claro que somos educados. Claro que tenemos intelectualidad. Pero esas no son nuestras armas de combate. Esas son armas carnales. Nuestra arma de combate es esta solita. La Biblia sola. Y para que no vayan a creer que somos brutos, aunque no deberían ni defenderme porque caigo en el gancho. Nuestros estudiantes aquí siempre quedan en primeros lugares. Y son reconocidos en nuestro centro educativo. Pero no es de eso que se trata, porque voy a caer en el gancho. De lo que se trata es de que se vaya a lo tácito, a lo bíblico, a lo correcto. Y que no reprima lo que la gente y el diablo quieren que usted reprima. ¿Qué? Lo que por naturaleza Dios le dio. Un sentido de indignación, de ira y de venganza, como Jesús la tuvo. La ira de Jesús en su segunda venida. Esto es escatología. Dice, ¿por qué es justo? Y esto vamos a tener que dividirlo en 2 partes. ¿Por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? ¿Le gustó? ¿No le gustó? A mí sí me gustó. Porque a mí me gusta todo lo que le gusta a Dios. Y lo que está en la Biblia me tiene que gustar. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación ¿a quiénes? A los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿De qué manera? En llamas de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre nosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por nosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda su obra de fe con su poder. ¿Usted escuchó? Los cuales sufrirán, ¿qué? ¿Pena de qué? De eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿A qué le llamamos esto? Ira.
Aquí no hay contemplación, aquí no hay sensibilidad alguna. Ustedes no están atribulando, Dios te atribula. Están atribulando, no, hay alguna forma de atribular, no se preocupe. No todo lo que brilla es oro. ¿Usted cree que todo está bien en lo de afuera? No todo está bien. Usted confórmese con servirle a su Dios y déjele que Dios haga el resto. Dos manifestaciones dramáticas de la ira de Jesús en un mismo evento. Quiero decir, en una misma situación de provocación. Los mercaderes, los cambistas. Se dice, según los comentaristas, que esto ocurrió en dos ocasiones, al principio y al final del ministerio de Jesús. Leo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El ministerio de adoración puede ir subiendo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Observemos esto. En primer lugar, su aspecto físico de Jesús era de un hombre fuerte. ¿Y cómo lo sabemos? Muy sencillo. Y haciendo un azote de cuerda. ¿Usted cree que eran soguitas de esas? De que ve, cómprame 10 pesos de soga ahí a la ferretería. Eran unas cuerdas gruesas, fuertes, que para poder hacer un látigo tenía que tener un cuerpo fuerte y corpulento y unas manos muy encallecidas. Además, ¿cómo usted va a sacar unos mercaderes? Un ambiente festivo de mercado, ¿cómo usted lo va a sacar? Con una soguita, medio amanerado, y que salgan. No. Agarró con la fuerza de un hombre, porque él era un hombre, agarró las cuerdas, la agarró, parecía Superman, se transformó, agarró, si usted quiere puede verlo en cámara lenta, y siguió, y los discípulos en un rincón asustados, probablemente. ¿Y qué está haciendo? Lo hizo solo. Nadie le ayudó. Y comenzó a volcar, a tirar, a ondear, a echar fuera. ¡Salgan! Con una voz fuerte. Los sacó a todos. Limpió desde la parte de adelante hasta atrás el templo completo. ¡Airado! El rostro se le transformó. El sistema circulatorio comenzó a operar. El corazón comenzó a bombear. Y se le vio en el rostro. El manso y humilde. El manso y humilde. ¿Cómo se le puede coger miedo a un hombre si no es así? ¿Tiene que ser así? Era fuerte. Inspiró miedo y respeto. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Finalmente, por hoy, dos sentimientos encontrados: el enojo y la tristeza. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Les cuento la historia. Llevaron a un hombre con una mano seca y ellos comenzaron a lucubrar dentro de ellos. Y el Señor, que podía saber, su discernimiento por el Espíritu Santo, porque Él se había despojado de su divinidad, es decir, como hombre bajo la llenura del Espíritu Santo, pudo discernir lo que ellos estaban lucubrando. Y al ver que estaban lucubrando ante esta situación de tensión con este hombre que necesita ser sanado, dice la Biblia: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitar la vida, pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Esa fue la venganza. Y él extendió la mano y la mano le fue restaurada
Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahí está la situación, la tensión. Enojo y tristeza. La tristeza no le quitó el enojo, ni el enojo le quitó la tristeza. Se pueden dar esos sentimientos, los dos, juntitos. Mi hijo, estoy triste y enojado contigo. Lo que hiciste no estuvo bien hecho. Ay, estoy triste, hijo. Sí, está bien, la tristeza no hace nada. El enojo sí, porque el enojo tiene que llevarte a tomar una decisión. Estoy tan enojado que no quiero verte. No quiero ni verte. Estoy tan molesto contigo por lo que hiciste. Triste estoy. Me ha desgarrado el corazón. Pero estoy enojado. En Dios pasa lo mismo. En Jesús pasó lo mismo. ¿Quieres tener inteligencia emocional? No reprima lo que no debe reprimir. Ahora ten cuidado, porque tengo que observarte que la ira del hombre no glorifica a Dios. Y tú preguntarás, pero ahora usted me ha confundido más. ¿Cómo es esto que la ira del hombre no glorifica a Dios? Mira cómo dice Santiago. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces alguien comenta esto de manera como muy desacertada y dice, Jesús no mostró la ira del hombre. Aguántese, 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 hombre. ¿Cómo que no mostró la ira del hombre? Sí, porque mire, aquí dice literalmente, porque la ira del hombre, sí, tranquilícese, que no está hablando del hombre perfecto, no está hablando de la inherencia humana, está hablando del hombre carnal, está hablando del hombre pecaminoso que se aira desde el punto de vista horizontal y no movido por una ira desde el punto de vista vertical. No se contradiga. ¿Qué es lo que se está diciendo? Muy sencillo, muy sencillo. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No se aire usted carnalmente por un asunto personal, aírese por la gloria de Dios. ¿Hay algún problema con el homosexual personal? Nada, nada personal. Es con Dios el problema. Y como yo estoy del lado de Dios, yo no puedo ser indiferente. Los amigos de Dios son mis amigos y los enemigos de Dios son mis enemigos. Ay, no, yo soy amigo de los enemigos de Dios. No, tú no eres amigo de Dios. Tú comulgas con los enemigos de la verdad. Entonces tú no eres amigo de Dios. Yo veo gente que usa el Facebook dándole like a los enemigos de la doctrina. Deje eso. No le dé ni el mejor chance, ni chelché. Se fue a una doctrina de error, cual de silencio. Dele un saludo convencional cuando se vean, pero no se meta a chelchar ni a hacer chiste. Lo que usted ha asumido es demasiado serio. Usted asumió la verdad del evangelio. Usted asumió un principio. ¿Por qué? Porque no es a mí que usted me ofende. A mí no, aunque me siento ofendido. Pero esencialmente no es a mí. Es la verdad de Dios que usted dijo. Creer, declarar, sentir y respirar. Entonces usted está del lado de Dios. No juegue con eso, ni haga chiste con cosas tan serias. La ira del hombre, sí, la ira carnal. Pero la ira del hombre como inherencia, tiene que estar confluyendo con la de Dios. ¿Usted quiere ser saludable emocionalmente? No la coarte, sea libre y regúlela en el nombre del Señor. Para que sea estable toda su vida. Mire, toda su vida. Toda su vida, toda su vida, toda su vida, toda su vida. Y cuando le llegue la hora de la muerte, el Espíritu Santo no le va a dejar. Y usted en esa hora tan difícil, usted va a decir, consumado es. Señor, cumplí mi misión. Pagada está la deuda. Ya, Señor, acabé. Y ese es el hecho de partida. Usted va a decir, perdónalo porque no saben lo que hacen. Usted se va a comportar como su Jesús. Usted va a orar hasta por sus enemigos, porque usted no tiene nada personal contra nadie. El mundo sabrá que su defensa ha sido por la verdad de Dios
y no por un rechazo personal, ni por un asunto personal, porque finalmente el día lo declara. Cuando usted es un amargado, los demás lo sienten. Es difícil que un amargado pueda tener una familia estable y pueda pertenecer a una comunidad estable. Nadie lo quiere. Pero si usted manifiesta los mismos sentimientos de Jesús, usted va a ver que se va a sentir bien. La hilaridad de Jesús, la alegría de Jesús, la ira de Jesús. Padre, gracias por darnos este tiempo en tu presencia. Y gracias por enseñarnos el debido balance, el sabio balance, el equilibrio. Ayúdanos a andar en tu temor. Y ayúdanos, Señor, a ser atalayas de tu verdad. Y ayúdanos a sentir como tú sientes. Y ayúdanos a ser inteligentes como fue Jesús. Y sobre todo en este tipo de inteligencia emocional donde no coartó ni reprimió su ira. Sé con nosotros hasta el final. Salva a los que no te conocen. Por Cristo Jesús. Amén.